Bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Son las 12. Vamos a dar inicio a esta disertación referida a la prevención de factores de riesgos ergonómicos para el sector construcción. Espero que pueda llegar a la necesidad efectiva de ustedes que me están escuchando a través de los diferentes medios de la web. Bien, en primer lugar, resulta oportuno que podamos evidenciar la necesidad de observar un marco normativo. Y el marco normativo principalmente nos hace referencia a la aplicación de la ley 29783. Esta aplicación de esta disposición normativa nos dice que dentro de las obligaciones de un empleador se debe implementar acciones preventivas por parte del empleador. No obstante, las disposiciones sectoriales harán alusión de a quién resultará aplicable y en la magnitud a la cual será aplicable esta disposición. Pero también esta ley 29783 menciona que debe aplicarse su reglamento y además los reglamentos sectoriales. Cuando hablamos del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, precisa, por ejemplo, en el artículo 33, en el artículo 77, obligaciones como el de realizar monitoreos ergonómicos y de contar con un registro. Entonces, no solo bastará el que diga estoy exento de realizar un monitoreo ergonómico, sino que existe el margen de que seas una microempresa, pequeña empresa o gran empresa, de implementar un monitoreo ergonómico a través de las diferentes metodologías que pueden existir según corresponda. Pero también, dado a que estamos hablando del sector de construcción civil, corresponderá que el sector de construcción civil deba acoger esas dos disposiciones. En adición, tendrá que acoger el Decreto Supremo número 011 del año 2019-TR y adicionalmente, por acá tengo un pequeño error aquí, tenemos este es un decreto supremo, tenemos también en adición la resolución ministerial 375, que habla justo de los factores ergonómicos, precisa acerca de los monitoreos, como por ejemplo las metodologías OWASP, RULA, OCRA. Y además tenemos una disposición reglamentaria, la resolución ministerial 050, la cual a la fecha acoge la estructura de... ¿Estamos en un ratito, por favor? Acoge la estructura propiamente dicha del formato, del registro del monitoreo de agentes. Y finalmente hay que recordar que debemos observar las disposiciones de carácter sectorial que correspondan ser aplicadas sobre esta materia. Así pues, debemos observar una definición respecto a ergonomía. Y la ergonomía, pues, viene o es deriva de las palabras griegas ergos, que significa trabajos, y nomos, que significa leyes, ¿no? Y en sí es una ciencia que busca la optimización entre la interacción existente, trabajador, máquinas y el ambiente de trabajo. Hay un tripartismo en el cual el empleador tiene que enfocarse para poder implementar las medidas necesarias para garantizar una condición mínima de trabajo para los trabajadores. Tal es así que no solo tiene que enfocarse
en garantizar esa interacción que existe, la seguridad, las condiciones, sino que en adición debe realizar las capacitaciones necesarias para que el trabajador pueda adaptarse a dichas particularidades, más aún en el sector de construcción civil, considerando que estamos hablando de un trabajo que genera una mayor, digamos, exposición a un factor de riesgo que vamos a observarlo ahorita. Posteriormente, el marco normativo nos habla sobre un riesgo disergonómico y para entender este riesgo disergonómico lo explica que es una expresión matemática la cual acoge o precisa cuál sería esa probabilidad existente para sufrir un evento dañoso, un evento adverso que puede ocasionar un accidente o una enfermedad. O por cierto, que también puede ser condicionado a algún factor de riesgo. Entonces, debemos acoger que el término nos dice es un riesgo. Entonces, la disergonomía como tal sería lo que afecta a la ergonomía, ¿no? Entonces, un riesgo disergonómico, estaríamos hablando de una acción ergonómica que afecta o que pone en riesgo la afectación de los trabajadores. Por otro lado, cuando hablo de factor de riesgo, en términos simples, podríamos decir que es aquella cosa, aquella acción que incrementa la probabilidad de que un accidente sea materializado, que se desarrolle algún tipo de lesión. En este caso, la definición le dice que es un conjunto de atributos en una determinada tarea o en un puesto de trabajo que podría incrementar la probabilidad de ocurrencia de una afectación, como por ejemplo el que realice movimientos repetitivos, mantenga posturas forzadas, realice sobreesfuerzos. Entonces, cada una de estas acciones significan un aumento de una probabilidad de una ocurrencia. Si nosotros vamos a las definiciones básicas, nos dice, por ejemplo, que un peligro en términos simples, para poderse entender, devendría en cualquier cosa que tenga una característica intrínseca capaz de producirte un daño. Mientras que el riesgo lo oferta como una probabilidad de que el peligro se materialice. Entonces, el factor de riesgo sería esa acción que aumenta la probabilidad de esa ocurrencia, de ese evento dañoso. Y es así que el Estado, en el marco de las disposiciones ergonómicas, le precisa dentro de la ley 29783 que uno de los objetivos principales es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Y en tal sentido, también aboca a un tripartismo. Ese tripartismo le precisa que es el Estado, los trabajadores y adicionalmente el empleador. En tal caso, el empleador oferta el puesto de trabajo y el trabajador entrega su fuerza laboral, ¿no? o mental. No obstante, el Estado tendrá que regular la interacción existente para evitar cualquier tipo de abuso de un derecho que pueda afectar a los trabajadores, ¿no? Y para ello, si es que ocurriese algún accidente de trabajo, le dice, lo que buscamos es fomentar una cultura, promover una cultura, pero en caso de no poderse gestionar los riesgos, entonces recuerda estos dos principios rectores básicos. Número uno, principio de prevención, donde se indica que el empleador es un garante en su centro de labores y no solamente se va a preocupar de sus trabajadores, de la vida, de su bienestar, de la salud de sus trabajadores, sino también de aquellos que a pesar que no mantienen un vínculo laboral con esta empresa, se encuentran realizando acciones dentro de la institución. Por otro lado, precisa sobre el principio de responsabilidad y aquí tenemos que recordar que existe responsabilidad civil,
penal y administrativa, pues el empleador será quien asuma las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole frente a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Lógicamente que hay que evidenciar cuál es el nexo causal en esos supuestos. Cuando hablamos de construcción civil, hacemos un llamado a evidenciar si es que en realidad me encuentro dentro de este supuesto, ¿no? Para construcción civil te dice aplicará el decreto supremo 011/2019, es este reglamento de la disposición de seguridad para el sector construcción. De otro lado, nos precisa que en la ergonomía, abocando al tripartismo, siempre será o tendrá que observar las actitudes físicas, las actitudes psicológicas del trabajador frente al trabajo y frente a la... ¿Por qué? Porque si vemos en el trabajo podemos de pronto entregar alguna suerte de alguna carga física sobre un trabajador y ese trabajador no pueda soportar dicha carga o un exceso de una carga mental, en este caso, que pueda afectar al trabajador propiamente o alguna condición ambiental que signifique un riesgo grave o inminente hacia la salud o integridad física de este trabajador. Adicionalmente, tenemos que observar las tecnologías, las maquinarias, los equipos de la organización que pueden existir. Ahora, frente a este caso, me gustaría sí abordar un punto que estaba proyectado, pero no lo encuentro ahorita. A ver, voy a ver si lo puedo insertar en breve. Y se trata de un pequeño videíto, que este video precisa sobre un proceso tecnológico. Pero ese proceso tecnológico que voy a mostrarles es lo que debemos buscar que se implemente dentro de nuestro país, al menos en el sector construcción. Ahora, ello lo vamos a poner a manera de gráfica y, por ejemplo, tenemos las acciones de un trabajador que en el marco del uso de la tecnología está haciendo una carga, el levantamiento de una carga, para que esta carga pueda ser dispuesta y cumplir con el objetivo crucial de su fuente laboral. Si bien es cierto, no voy a pronunciarme respecto al uso de equipos de protección, porque no hay un claro uso de equipos de protección. Lo que se ha buscado en principio limitar o corregir es la existencia de un sobreesfuerzo del trabajador para el levantamiento de una carga y tendríamos que ver pues cuándo ese tipo de tecnología podrá ser implementada dentro de nuestro país, básicamente en aquellas empresas e industrias que se aboquen a lo que es el sobreesfuerzo de carga física, ¿no? Entonces hay diversas metodologías que podemos observar, maquinarias que tendrían que existir. Por ello, es que para evitar, si es que no queremos recurrir a nuestros controles de ingeniería, o si queremos acudir a ellos, tenemos que en principio hacer una observancia obligatoria. ¿A qué? A las estadísticas en materia de seguridad. Revisa cuántas afectaciones ha habido respecto a enfermedades, incapacidades médicas, qué parte del cuerpo ha sido lesionado, cuál es la percepción del riesgo por parte de los trabajadores. Respecto a una identificación de la disconformidad, es utilizar la matriz IPER-C y hacer una correcta evaluación, ¿no? Una correcta identificación de los peligros. Luego, ver la aplicación de nuestros controles. Claramente, hay que tomar en cuenta que la disposición normativa nos hablaba pues de cinco controles, ¿no? Eh, tres de ellos vinculados a la fuente generadora, uno de ellos vinculado al ambiente y un tercero vinculado al individuo. Y en este caso, si yo me voy a hacer un análisis, por ejemplo, digo,
si hablo de mi matriz I per se, tú dices, el primer punto, IP, me dices, identificas peligros. Muy bien, ya comencé a identificar en base a un diagnóstico, en base a lo que nos dice el artículo 77. Pero antes de la evaluación del riesgo, junto a la identificación de peligros y antes también de la evaluación del riesgo, corresponde que yo realice un monitoreo. ¿Por qué? Porque los resultados de ese monitoreo en base a las metodologías que pueda aplicar deba determinar cuál es la exposición de los trabajadores a los factores de riesgo. Y esta información que me arroja un profesional competente servirá para la toma de decisiones al momento que yo realice mi evaluación de riesgo y comience a determinar qué tipo de control voy a aplicar. Si es que es demasiado severa la exposición, digamos que puede generar una afectación gravísima, entonces implicaría que deba adoptar también controles que deban responder directamente a esa necesidad. Por ello, es que observamos que la gestión del riesgo no está limitada o circunscrita a una sola actividad. Por ello te dice, evalúa tu factor de riesgo en base a las diversas metodologías que nos ofrece la resolución ministerial 375. Ante ello, si el empleador tiene dentro de sus actividades, labores que vayan por encima, las manos, les ponen por encima de la cabeza, están en cuclillas, de rodillas, el cuello doblado. Entonces hay que ver cuáles son los ángulos que se están formando y según eso adoptar mi tipo de metodología. Y además tengo que observar si es que hay un levantamiento de carga, de cuánto es. La resolución ministerial 375 me ha precisado 3 números básicos. Me dice, si es hombre, 25 kilogramos. Si es mujer, 15 kilogramos. Pero si es que es un trabajador entrenado, que todos los días levanta carga, entonces es un máximo de 40 kilogramos. Entonces también aquí se hace un estimado de que el tiempo de exposición no debe ser prolongado porque esto podría generar afectaciones tanto en manos, cuello, hombros, codo o muñeca. Por eso es de que debe siempre privilegiarse una gestión de riesgo efectiva. De otro lado, ¿cómo haces para identificar tu peligro? En primer lugar, nos preguntamos si hay presencia de un peligro, el tipo de peligro ergonómico, y vamos a responder si es sí o si es no. Si decimos que no hay, que es poco probable, entonces las actuaciones quedarían ahí. No hay ni peligro ni riesgo ergonómico. Pero si vamos a un sí, entonces tenemos que ir determinando si es que esa tarea es adaptable al trabajador, considerando que hay trabajadores esencialmente sensibles a ciertos factores, a ciertos riesgos. Entonces, con de poco probable que un trabajador no se vea expuesto a ello, ¿no? Siempre estamos en bipedestación, estamos parados, siempre, o muchas veces estamos sentados por tiempo prolongado, o hacemos movimientos repetitivos, o en su defecto, también estamos levantando cargas. Entonces, siempre va a haber una exposición, al menos mínima, respecto a este tipo de peligro. Y luego nos pregunta si la tarea tiene un riesgo aceptable o no. Si me dices que no, hay que trabajar sobre ello. Si me dices que es aceptable bajo tu evaluación, bajo tus monitoreos, entonces solo continuamos con las medidas preventivas para evitar algún tipo de afectación. Pero si no, entonces tenemos que ubicar acciones que me permitan reducir dicha probabilidad. Y si es que esto no reduce, entonces observemos qué otra estrategia podemos adoptar antes de que se continúe con el ejercicio de alguna labor, porque podría afectar al trabajador. Para ello, evaluamos cuál es su área de trabajo, cuál es su puesto de trabajo, cuáles son las áreas que están en contacto con ese trabajador, en evaluar
cuáles son las alternativas de soluciones, ver algún seguimiento, buscar si es que existe algún otro factor asociado, verificar si realiza movimientos bruscos, repentinos, posturas forzadas y las mantiene. Entonces, cada una de esas acciones, bajo una evaluación que yo realice, les decía, tiene que ser efectiva y por una persona competente. La persona competente, en principio, sería un ergónomo. No obstante, habría que buscar, si es que se carece de un ergónomo propiamente, buscar un perfil que me haga entender que esta persona es una persona competente, que tiene experiencia en la materia, que tiene estudios en la materia, en ese tema de ergonomía, a efectos de buscar las acciones que conduzcan a que exista un adecuado monitoreo y además que exista una adecuada toma de decisiones, pues debemos observar según el puesto de trabajo las características que pueden existir. Y aquí en este caso, si nosotros observamos dentro de la imagen que tenemos, la bolsa es de concreto, de cemento, perdón, de cemento, es de 42.5 kilogramos. Y les decía, el límite son 40 que te dice la norma y te dice es un límite y este límite es incluso para personal entrenado. Ustedes me dirán posiblemente que en la realidad esto difiere con la teoría, ¿no? Con lo que nos refiere el marco normativo. Yo les diría que en efecto difiere totalmente. ¿Y por qué? Porque tenemos trabajadores que se tiran, por ejemplo, 5 bolsas, 4 bolsas de cemento hacia la cabeza, o 3, 4 bolsas en la cabeza y 2 al costado, en el hombro, y los cargan, ¿no? O en sus defectos, si nos vamos a la parada, vamos a tener a personas cargando sacos que pesan un promedio de 100 kilos. Entonces, la disposición normativa nacional que data del 2008 se puede colegir que requiere un proceso de mejora, una actualización. Sin embargo, a nivel internacional, también a través de las disposiciones internacionales, extranjeras, también existe una limitante respecto a un pronunciamiento efectivo para garantizar la salud de los trabajadores frente a un riesgo ergonómico. De otro lado, tengo que evaluar si existen posturas que se mantengan por un tiempo prolongado, cuál es la cantidad del tiempo que voy a tener, que voy a estar en estas posiciones, el levantamiento de las cargas, y en base a ello, yo primero tengo que identificar cuáles son el tipo de trabajo que voy a ejecutar para en base a ello comenzar a revisar cuál es la metodología que más se adapta a mi necesidad, porque existen metodologías que no serán tan efectivas, por ejemplo, como para solo movimiento de miembros superiores. Hay alguna metodología que es específica, miembros superiores, otras para miembros inferiores. Entonces, va a depender mucho del tipo de factor al cual me encargue evaluando. Si hablamos de construcción civil, tenemos que observar claramente que hay siempre un mantenimiento o un mantenido trabajo prolongado de esfuerzo físico de levantamiento de cargas. Frente a este escenario, debo también observar algo importante y crucial, que la carga propiamente es definida como un objeto pues, que tiene un peso relevante y yo lo que tengo que hacer en este caso es hacer un levantamiento de esta carga para poder trasladarla para un transporte adecuado. Sin embargo, debo observar también de que debo tener un mecanismo que me permita a mí saber cómo es que voy a trasladar cómo es que voy a trasladar dicha carga, ¿no? Para ello, de otro lado,
también voy a precisarles pues que dado que existe un peso en promedio de, en este caso en el ejemplo, de 42.5 kilogramos, corresponderá que yo analice, por ejemplo, cómo voy a realizar ese tipo de trabajo, si voy a utilizar una ayuda mecánica o si voy a realizarlo entre dos personas. Esto igual, las personas que nos están siguiendo a través de Facebook. Estoy justo revisando por si acaso si tienen alguna consulta sobre estos temas. Igual voy a responderlas si es que hubiese, ¿no? Tenemos adicionalmente la manipulación que puede generar una afectación, porque aquí hay ligamentos que pueden resultar con una afectación. Como por ejemplo, si yo tengo o realizo un trabajo en construcción civil y no tengo un SCTR, un seguro complementario de trabajo de riesgo, debo, como empleador, abstenerme a un proceso posiblemente judicial y administrativo. ¿Por qué? En lo administrativo, SUNAFIL va a imponer una sanción y en lo judicial, el trabajador va a exigir que este empleador asuma la integridad de los costos que devengan de una afectación por un levantamiento de carga que ha ocurrido al momento de ejecutar sus funciones y este ha inobservado de manera deliberada y eso generó la afectación del trabajador. Entonces, no solamente voy a enfocarme en evidenciar el factor persona, el factor trabajo, sino también la organización, cómo nos organizamos al momento de ejecutar las labores, cuál es el tiempo de exposición que voy a estar para poder, bueno, cuánto tiempo voy a estar expuesto a este factor de riesgo y además los factores ambientales que pueden coadyuvar a una afectación de estos trabajadores. Además, las principales partes del cuerpo que resultan ser afectadas serían principalmente muñeca, aquí tenemos el síndrome del túnel carpiano, la parte del dolor en el codo y además en los hombros, ¿no? Tenemos el problema del manguito rotador, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un cuadrito donde nos dice cuáles son las principales partes del cuerpo que usualmente se lesiona un trabajador. Y en la espalda nos habla que los principales son espalda, cuello, hombros, codo, manos y extremidades inferiores. Entonces, yo para poder ejercer un trabajo, tengo que tener un entrenamiento adecuado, tengo que estar capacitado y aún así, siempre va a haber una oportunidad de que ocurra una afectación en el trabajador. Y básicamente yo tengo que estar preparado, capacitado para poder responder, porque no necesariamente va a haber un sobreesfuerzo, ¿no? Puede que yo me agache, simplemente me agache y al momento ya no pueda levantarme, termine con un dolor que haya tenido un estirón en la zona lumbar, ¿no? Entonces, hay que ver en realidad cuál es el tipo de exposición que tengo. Por eso tenemos que activar una gestión preventiva. Tenemos dos tipos de gestiones, una gestión preventiva y una gestión de tipo reactivo. La gestión preventiva será aquella gestión que va a motivar que me adelante a las acciones, que yo me pueda adelantar a una posible ocurrencia de una afectación. Sin embargo, de materializarse esta afectación, ¿qué me corresponde? Inmediatamente me corresponde hacer mi gestión reactiva. Esta gestión reactiva también me va a permitir que yo evidencie cuáles han sido mis fallas, pero ahora sí, ya tengo que responder directamente y con la misma intensidad para evidenciar cuál fue mi tipo de afectación, cuál fue mi no conformidad detectada para poder resolver y evitar hacia un futuro. En este sentido,
corresponde de que realicemos de forma adecuada una correcta identificación de peligros, analicemos de forma correcta nuestros riesgos y debamos determinar los parámetros a los cuales se van a exponer los trabajadores. Por ello, precisamos que el empleador es un sujeto obligado a realizar un involucramiento de los trabajadores, capacitarlos, entrenarlos para que puedan realizar de forma correcta la manipulación de cargas. Adicionalmente, también ha precisado y promueve el uso de los máximos de levantamiento de peso, ¿no? De cargas. Y también precisa que hay un porcentaje de protección. Y esa es la imagen a la cual les decía, ¿no? Un trabajador muchas veces, por el apuro, nos dicen, ¿no? Y ¿sabes qué? Tienes que descargar todo un camión y tienes también que una vez que terminas, regresar, reincorporarte a avanzar tu trabajo, si no, no te vas. Y ustedes ven, aquí tenemos una bolsa de concreto, de cemento, 2, 3 y una cuarta bolsa de cemento. Si nosotros sumamos cada adicionalmente, también le, les precisaba que si es que el trabajador no ve dichas o no observa dichas medidas de seguridad, podría terminar con una afectación prolongada o indefinida al momento de que se enfríe su cuerpo, por decirlo así, ¿no? Cuando uno está con el cuerpo caliente, como se dice, está en pleno movimiento, muchas veces no siente, pero una vez que se enfríe el cuerpo, ya es donde tiene mayores presencia de dolores. Y en esta imagen también se podría ver lo mismo, ¿no? Entonces, no solamente el peso, los de las 4 bolsas se recaen sobre su columna, sino que en adición está agregando hacia un costado una quinta bolsa. Entonces, con lo cual está llevando por encima de los 200 kilos para un trabajador y esto vería afectado al momento o se vería el trabajador afectado en un mediano o largo plazo a una exposición prolongada. Por eso, resulta oportuno que debamos tener un entrenamiento adecuado y evitemos que exista una afectación hacia la columna, porque finalmente quien va a estar hasta el último momento sufriendo los males somos nosotros. Y el empleador, si es que tiene o recibe alguna sanción, va a interponer va a realizar un pago y él va a quedar tranquilo. Sin embargo, quien va a tener la afectación es el trabajador. Por eso debemos adoptar medidas preventivas, evitar cargar bultos grandes, evitar levantar peso en demasía, sino los mínimos o los máximos sugeridos por norma. Y si es que no se puede, entonces buscar una ayuda mecánica o entre dos personas. Si es una trabajadora gestante, no debe realizar manipulación de cargas porque podría afectar al niño por nacer. Entonces, si es que existen ese tipo de acciones, recuerden que existen ayudas mecánicas. Esas ayudas mecánicas podrían, por ejemplo, levantar una bolsa de cemento, levantar cargas pesadas que vayan por encima de los 25 kilos o 15 kilos. Y con esas ayudas mecánicas se podría trabajar. Pero también quiero mostrarles ya para ir cerrando esta disertación, que es importantísima, corta y específica, puntual, que una vez que tengamos nuestro profesional idóneo para realizar nuestro monitoreo, que esa persona, al momento que realice su monitoreo, evidencie qué tipo de metodología va a utilizar, metodología o metodologías. Deba ceñirse a lo que es el registro de monitoreos ergonómicos y llenarlo tal cual. Si es que no lo hace, habría una infracción. Y nos precisa que si no realizas el monitoreo de riesgos ergonómicos, deviene en una infracción de tipo grave. Es decir, si yo soy una empresa que realiza construcción civil,
tengo 51 trabajadores y tengo una sanción de tipo grave, ¿cuál sería la sanción? La sanción por no adoptar esas medidas sería de 33.629.50 soles. Esa sería la sanción. No he recibido hasta el momento ninguna consulta. He estado mirando atentamente nuestras redes sociales, en este caso la plataforma de Facebook, salvo el saludo de Edgardo Salas. Y bueno, me gustaría simplemente invitarlos a que en el caso que existan preguntas posteriores a esta disertación, ustedes puedan recurrir a nuestro aplicativo que se llama Sunafil Responde. En nuestro aplicativo Sunafil Responde, usted plantea su interrogante, sea materia de seguridad y salud en el trabajo o sociolaboral, y en un corto o breve plazo máximo de 72 horas hábiles, usted tendrá su respuesta en el correo que usted ha consignado. Bien, agradezco por su participación nuevamente. Doy por cerrada esta sesión. Que tengan muy buen día todos.